Miro por la ventana y me invade una sensación de desamparo. Al calor de lo que alguna vez fue, navego por espacios imprecisos que solo requieren de mi memoria y ensoñación. No todo fue en vano. Alguna vez ese mate lavado o ese café frío hicieron de mí la construcción de una ficción rutinaria. Escribo bajo la llave secreta de quien se siente alejado de toda construcción verosímil. Escribo sin detenimiento ni orden. Escribo sin renglones. Ay, me muero que lo tengas a Dwight. Sí, fanático. Qué increíble que es esa serie. No, la vi fácil 3 veces, literalmente, ¿En serio? cronológicamente. Wow. Sí. O sea, en un periodo muy, no sé, de los 15 años hasta ahora. Yo nunca vi el final. ¿Cómo? No. Claro, que vos lo abandonaste cuando se va Steve Carell, ¿no? Se va Steve Carell y vi un No, par de capítulos y no pude. Los fieles que nos quedamos. No pude deglutirla, era como. Pero está bueno, se pone, va, qué sé yo. Sí. Para mí lo baja bien. Le damos la bienvenida a Sin Renglones, este ciclo de entrevistas a escritores latinoamericanos. En este segundo episodio nos damos el lujo de tener con nosotros a Agustina Basterrica. Hola Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Escribís Sin Renglones? Una pregunta. Sí, de manera literal y de manera simbólica también. Trato de irme de las cajitas, ¿no? Por ahí de la cajita simbólica del género, ¿no? En el que muchas veces quieren incluirme, que está bien, porque bueno, mis libros tienen cierto clima, cierta atmósfera oscura, ¿no? Ciertos temas violentos, pero no me interesa meterme en un corsé o escribir en el renglón del género de la distopía o el género del terror. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, Cadáver Exquisito es considerado el género del terror, sino que me interesa explorar todo. Y de hecho, cuando investigo para escribir, leo cualquier cosa. Todo puede servir como inspiración. Todo sirve, sí, de hecho todo. Hay un libro que lo nombro, porque aparte lo recomiendo, que es un ensayo de Federico Cucso, que es un escritor argentino, que se llama Dorama, que el tipo analiza los olores desde los comienzos del mundo. O sea, esta parte es alucinante, el laburo que hizo, y todo eso va como abonando a mi escritura. No es que solo leo terror o solo leo distopías. Leo mucha poesía también, por ejemplo. Pero, y en tu caso, ¿cómo es el proceso desde que viene una idea o hay un disparador hasta llegar a la novela o el cuento terminado? Bueno, es un proceso que a veces es muy largo. Ahora estoy escuchando un podcast que recomiendo que se llama, es sobre Stephen King y se llama La Corte del Rey. Sí. No me salía el nombre. La Corte del Rey. Y bueno, hablan todo el tiempo de todo lo que escribía, ¿no? Stephen King se sienta como a las 8 de la mañana, escribe todo el día. Bueno, no soy ese tipo de escritores o escritoras. A mí lo que me interesa es, cuando se me ocurre una idea, ir como explorando posibilidades, investigando y macerando esa idea. Por ahí puedo estar años, porque tengo que encontrar los elementos claves para entender cómo voy a contar esa idea. Porque, esto es algo que también suelo decir bastante, está todo escrito, ¿sí? Los temas están escritos. Ahora, lo que puede resultar novedoso, lo que la gente llama original, por más que la originalidad para mí a esta altura no existe, es cómo vas a encarar ese tema. Entonces, eso requiere un montón de decisiones que pueden hacer que una novela funcione o no funcione. Distinto hubiese sido Cadáver Exquisito si yo lo escribía como una novela coral, por ejemplo, ¿no? O si lo escribía en segunda, o si en cambio de focalizarme en Marcos, me focalizaba en otro personaje, ¿no? Entonces son todas decisiones que hacen, bueno, a esto de, me interesa más el cómo que el qué. O sea, obviamente que el qué sí, pero el cómo es todo.
O sea, en tu proceso hay una parte muy cuidada de las palabras que van en determinado lugar u orden. De todo. No solo de las palabras que sí son fundamentales y puedo estar media hora pensando en una palabra o he estado semanas pensando en una palabra. La última frase de Cadáver Exquisito, no la vamos a spoilear, pero tiene la palabra humana. No tenía la palabra humana, tenía la palabra demente. Yo subrayé esa palabra porque no me cerraba, porque no iba. Estuve una semana pensándola y finalmente se me ocurrió humana, que es todo, porque si le pones demente cambia el sentido de toda la novela prácticamente. Sí, es otro final, es otra novela. Entonces, ¿cómo una palabra te puede cambiar toda una novela? También me interesa el tema del sonido del texto. Esto es algo que hablaba mucho Cortázar, ¿no? Que cada texto tiene un ritmo, tiene una cadencia, tiene un sonido. Entonces, si vos no cuidás el sonido, por ahí el lector conscientemente no se da cuenta de las cacofonías, ¿no? Que son palabras que suenan mal, pero inconscientemente sí, porque hay una música en ese texto. Entonces, yo trato de ser muy precisa con eso, pero también trato de ser muy precisa con la verosimilitud de la historia. Porque, a ver, en el caso de Cadáver Exquisito, ¿por qué me la pasé 6 meses investigando sobre cómo funcionan los frigoríficos? Podría haber inventado lo que sea, porque que yo sepa no existe ningún frigorífico donde se faenen humanos, ¿no? O sea, ¿quién me va a discutir cómo funciona un frigorífico de humanos? Nadie. Sin embargo, me la pasé investigando eso porque me parecía mucho más terrorífico entender que ya está todo preparado para que eventualmente se faenen humanos, digo, ¿no? Para que no quede tan alejada la ficción. Y eso, bueno, tiene que ver con la verosimilitud, que es diferente a veracidad. Vos puedes escribir sobre, no sé, vampiros, lo que sea, pero tu texto tiene que tener una lógica tal que no se rompa el pacto con el lector. Entonces cuido mucho eso. Y en esto de que decís que pensás mucho quizás una palabra o le vas dando vuelta a eso, el proceso de corrección o de reescritura entonces termina siendo igual o más importante que ese primer proceso. Importante. Sí, más importante. A medida que escribo yo voy corrigiendo, pero además cuando termino de un libro, como si tuviese tantos libros, no sé, poné Las Indignas, lo terminé, se lo di a corregir, lo trabajé con mi maestra Liliana Díaz Mindurri, que la conozco hace más de 30 años, y con ella hasta ahora trabajé todos mis textos. Después, ahora, se lo doy a mis agentes para que lo lean, que son grandes lectores. Después se lo di también, con Las Indignas, a Félix Brusone, escritor contemporáneo argentino, al que le pagué por este trabajo, porque son trabajos pagos, ¿sí? Para que lo leyera y me diera su evolución. Y también se lo di a Sara Moses, que es la traductora de mis libros al inglés, para que también me diera su evolución, porque me parece que es una lectora muy minuciosa también. Que de hecho ahora, antes de venir acá, estaba corrigiendo la versión en inglés, ¿no? Que se la tengo que mandar a ella porque es como también un trabajo con la editorial, con todo. Porque lo que tiene Las Indignas es el texto, tiene dibujo, ¿no? Y con el dibujo yo estoy connotando cosas, entonces no me da lo mismo si me pones una palabra, si yo la puse, ¿no? Con un espacio, si vos no me la pones con un espacio, porque todo está diciendo algo. Entonces justamente estaba revisando todo eso. Entonces se lo di a Sara Moses y después lo trabajé cuando firmé contrato con Alfaguara, con Magalí Echevarne, que es mi editora. Todo eso a mí me ayuda a salir del punto ciego que creo que tienen todos los escritores, o por lo menos yo lo tengo, que es que, bueno, en un momento ya no ves más los errores, ¿no? Entonces también es trabajar con el ego, decir, bueno, correrte del lugar del ego, porque, a ver, el ego para mí es necesario porque
te tenés que enamorar de tu obra, porque si no, no le dedicas 2 años, 3 años, 5 años, 10 años a escribir algo, a obsesionarte. Pero después te tenés que correr de ahí, porque si no permitís que ingresen otras miradas expertas, ¿no? Que yo considero expertas, me parece que sufre la obra. Entonces, con Magalí hicimos un trabajo increíble, que esto no es ella te da la solución. Ella te puede decir, mirá, acá me parece que no está funcionando esto, o acá fíjate no sé qué, y bueno, yo voy pensando cómo solucionarlo. Y bueno, entonces es eso, hay un gran trabajo de corrección. ¿El disparador de Cadáver Exquisito cuál fue? ¿O cómo surgió? Bueno, surgió gracias a mi hermano, por eso se la dediqué a la novela. Mi hermano, antes de la pandemia, tenía un restaurante a puertas cerradas, nos juntábamos a tomar vino, rico, extraño mucho. Ahora tiene otro restaurante, pero es más de aperitivos, de tragos y yo qué sé. Pero bueno, en ese momento nos juntábamos a comer porque cocina increíble, no es porque sea mi hermano, pero la verdad que es impresionante cómo cocina. Y él trabaja con comida orgánica. Entonces en ese momento él estaba investigando sobre lo que es la alimentación consciente, que es, bueno, tener esto en claro que no es lo mismo comer que alimentarse, ¿no? Como darle al cuerpo los nutrientes que necesita, sobre todo en esta época en la cual vivimos con la comida totalmente adulterada, ¿no? Como todo tiene pesticidas, todo tiene hormonas, la comida ultraprocesada está toda diseñada para que vos te conviertas en un adicto y no te da nutrientes, o sea, te llena de toxinas el cuerpo. Entonces, bueno, a raíz de las conversaciones que tuve con él, que igual sigo hablando, porque el otro día me estaba hablando de la melena de león, ¿saben lo que es la melena de león? No. Es un hongo que tiene 1000 propiedades. Por ejemplo, ¿no? Me tiró, che, fíjate la melena de león, o él fue el que me habló del kimchi, que es un fermento que también tiene muchas propiedades. Bueno, no es que, digo, estaba investigando en ese momento y paró de investigar. Él sigue con el tema y de hecho fue una de las primeras personas que tuvo cultivos como verticales de agua, que Okay. ahora no me acuerdo el nombre, hidropónicos, cultivos hidropónicos, que se usan en la NASA y él estuvo investigando y los puedes tener en tu balcón, porque al no usar tierra tenés muchas menos posibilidades de que se infecten las plantas con bichos o enfermedades, y bueno, puedes hacerlo vertical, entonces es como el cultivo del futuro o el cultivo para las ciudades, digamos. Bueno, es un tipo súper, todos mis hermanos son súper interesantes, pero bueno, con él estaba hablando de eso y empecé con un proceso de, bueno, de ponerme a investigar y de un cambio personal, y ahí dejé de comer carne. Y ahí lo que me pasó fue que se me corrió un velo, digamos, y claro, vivimos en Argentina, donde la carne es Sí. una religión. Y lo que pensé fue, bueno, nosotros somos animales, porque yo también en la novela lo que trabajo es la frontera borrosa entre ser un animal, ser un ser humano y ser una persona, ¿no? Hay personajes en la novela que están animalizados, no llegan a ser personas, y hay en nuestra realidad animales no humanos a los cuales los humaniza la gente, ¿no? Y hay personas también en nuestra realidad a las cuales se convierten en animales o únicamente en animales o en productos, ¿no? Toda la gente que está en cautiverio, trabajo esclavo, etcétera, etcétera. Entonces también trabajo con toda esa frontera. Entonces, bueno, lo que pensé es, bueno, somos animales y nosotros podríamos estar ahí colgando, como está colgando la vaca, el cerdo, el pollo. Y también lo que pensé fue que el tema de la carne que comemos tiene que ver con la cuestión de tradición, ¿no? Porque hay países donde no comen vaca, por ejemplo. Entonces ahí tuve el germen de la idea, es decir, bueno, se legitima el canibalismo.
pero con eso no hacía nada. Entonces hasta que se me ocurrió la historia de Marcos, investigué esos 6 meses que te comentaba. No solo sobre frigoríficos, también sobre canibalismo, también sobre derechos de los animales no humanos, ¿no? Como me fui empapando de todos los temas. Una de las cosas, la novela cuando yo la leí ya de entrada, en esa primera página ya como que decís, bueno, ok, vamos a meternos en esto. Y uno de los detalles que realmente me quedó unos minutos antes de seguir es el hecho de que no tienen cuerdas vocales. Uh-huh. Esos humanos que van a ser faenados no tienen cuerdas vocales, entonces no se comunican, no gritan pero no gritan, en definitiva. Y también la misma novela tiene como esa reflexión sobre el lenguaje, cómo resuena, el eco, entonces ya como esa diferencia entre el animal que ni siquiera, porque un animal sí tiene sus cuerdas vocales, sí puede, pero acá hay una decisión racional de decir, despojémoselas. Y a todo esto el personaje mismo se va como, si bien tiene un lenguaje ya totalmente arraigado, naturalizado, que quizás el lector marca ahí quizás una cierta distancia que le puede hacer desde un inicio cierta como choque, pero con el detalle de las cuerdas vocales, ahí dije, apa, me pareció como alucinante. Sobre todo también cuando en la decisión de cuando se empieza a interiorizar con esta chica que tiene, bueno, no vamos a spoilear, pero el eco del lenguaje, ¿cómo surgió también eso? Porque, bueno, acá estamos hablando del tema de la verosimilitud que te decía al principio, ¿no? Se te ocurre una idea y después tenés que con eso construir un universo sensorial. Puede ser un universo pequeño, un universo grande, no sé, Game of Thrones, que hablábamos fuera del aire, es un universo gigante, y acá es un universo, bueno, qué sé yo, medido, porque no es que yo me explayé en 1500 páginas, que lo podría haber hecho porque daba para, ¿no?, explorar un montón de cosas. Pero a mí también me interesa trabajar con que mis libros, con la economía de recursos del cuento. Decir mucho con poco. Y también decir con los silencios. Entonces, que haya un trabajo del lector, de una lectura activa. Por ejemplo, ¿qué está simbolizando el zoológico? ¿No? Ahí hay todo un símbolo y hay mucho silencio. Bueno, no tienen cuerdas vocales, ahí tenés otro silencio más. Entonces, eso tiene que ver con la decisión de las cuerdas vocales, tiene que ver con, yo pensaba, bueno, si están criando humanos, van a hablar, ¿no? Yo me imaginaba eso, sí, van a gritar. Claro, van a gritar, van a protestar, van a si no pueden aprender el idioma de los cuidadores, ponele, que podría ser una posibilidad. Van a crear su propio idioma, no sé, Entonces decía, bueno, eso no puede ser posible porque yo necesito que haya algo que los aleje y los convierta en animales, entre comillas, por más que somos todos animales, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era eso. Y después me contaron que en Cuba la gente no podía criar chanchos en alguna recesión, entonces lo que hacía era le sacaba las cuerdas vocales a los chanchos para poder criarlos en sus casas, para que no gritaran. Pero eso me lo enteré después, que a veces pasa que ya escribiste el libro, ya se publicó y te llega el dato que decís, ay, ojalá lo hubiese sabido antes, ¿no? Pero bueno, digo, ahí tenés algo de la realidad que sucedió y que bueno, nada, sí, sucedió por eso. Entonces, por eso fue la decisión de sacarle las cuerdas vocales. En las indígenas también hay como algo de la reflexión sobre el lenguaje, sobre cómo construye una realidad. Sí, totalmente, sí. O sea, es algo que te interesa como ir explorando. Sí, porque me interesan los libros. Hay escritores y escritoras que son como narradores de historia. O sea, les interesa el argumento, la trama.
Por ejemplo, no sé, los bestsellers, ¿no? Es como, bueno, vos vas, quién es el asesino, punto, esto es lo que necesito, que está buenísimo porque, bueno, son distintos tipos de lecturas, pero a mí no me interesa eso porque, o sea, sí me interesa la trama, pero me interesa la textura. Porque lo encuentro más rico, porque, no sé, si yo leo a Dostoyevsky y encuentro en su literatura esto que va más allá de la trama, ¿no? ¿Por qué, no sé, hay un ejemplo con Crimen y Castigo que es, yo lo leí en 3 ediciones diferentes. Wow. Soy un poquito obsesiva. Porque tenía una edición medio chota de La Nación, no sé, esas que venden en los diarios, ¿viste? Y hablaba de que Raskolnikov daba, no sé, 250 pasos para ir a no sé dónde. Y después ya daba 350 pasos para ir a no sé dónde. Yo decía, pero pará, en esta otra edición que tengo no dice 250 pasos, dice 150, o sea, no entiendo cuál es la traducción. Entonces ahí me compré, porque me había comprado una de cátedra, entonces me compré otra más, que es una traducción, ay, ahora nunca me sale la editorial, que es buenísima, y nunca me sale el nombre de la editorial, pero bueno, que son muy buenas las traducciones y te hace toda la diferencia cuando lees un libro, obviamente traducido. Entonces yo lo leí en esas 3 ediciones. Me estoy tratando de acordar de la edición de Crimen y Castigo, no me acuerdo, bueno, no importa. Y entonces me empecé a preguntar, ¿por qué Dostoyevsky me está diciendo lo de los pasos? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué me está contando los pasos de él? Y bueno, una hipótesis que yo saqué es, porque claro, la cantidad de pasos que vos das o a dónde vas es lo que define tu destino, y el destino de Raskolnikov, bueno, ya sabemos cuál fue, ¿no? Las decisiones que tomó. Entonces a mí me interesa trabajar así también en los textos. Entonces, por ejemplo, en Las Indignas está lleno de círculos la novela. Aparecen en todas partes los círculos. ¿Por qué? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? ¿Qué está simbolizando ese pájaro que ella describe tan minuciosamente, que está muerto en el bosque? ¿Por qué tacha la palabra bosque al principio y después no la tacha más? Entonces, a mí me interesa que el lector vaya como enriqueciendo la lectura con estas cosas que va descubriendo y no que se quede solo en la trama. ¿No? No sé, ahora estaba releyendo Misery de Stephen King para el podcast de King y empecé a descubrir un montón de cosas. Por ejemplo, que empieza el libro y en los primeros párrafos está la palabra como bruma, borroso, bruma. Entonces la repite como 5 veces. Y yo, ¿por qué la repite 5 veces? Entonces vas como sacando hipótesis de lectura que van más allá. Entonces es por eso también que soy muy detallista en eso, en el registro de cómo cuento las cosas. Por ejemplo, Cadáver Exquisito tiene un tipo de registro muy quirúrgico, ¿no? Narrativo, con frases cortas, porque lo que yo quiero lograr con esa novela es, con cómo te la narro, es ir como tajeándote, como golpeándote. Yo sentía eso, por lo menos. Bueno, qué bueno. Sí, qué sí. bueno. Qué bueno. Qué bueno. Con Las Indignas lo que quiero es como envolver al lector con una prosa que para mí es bella, a pesar de que te estoy narrando cosas espantosas, porque Las Indignas tienen mucha poesía y muchos recursos poéticos. Entonces, bueno, me interesa esto, ir más allá de la trama. Sí, me parecía, a mí me da la sensación al leer Las Indignas como que parecía otra dimensión más, porque hay mucha espiritualidad también, que quizás en Cadáver Exquisito justamente como que siento que las dos se complementaban en dimensiones distintas, pero con este marco que decimos de destrucción, contaminación, quizás de volver a cierto estado primitivo, si se quiere, obligadamente. Claro, como que hay un retroceso al medioevo prácticamente, Total. siendo que igual están en un futuro que no sabemos cuál es.
pero que están en un futuro. Sí. Sí. Bueno, las indignas también me interesa trabajar mucho con este concepto de dónde está lo sagrado, qué es Dios. Ella en un momento se pregunta qué está detrás de Dios, digamos, quién crea a Dios, ¿no? En un punto. Que encima también hay un él que no Bueno, sí, que es como. no se ve. Bueno. O que manda en definitiva. Y bueno, yo qué sé Dios dónde está. Y también es el tema del trabajo con dónde está lo sagrado, justamente, ¿no? Para mí, mi lectura es, bueno, ella termina encontrando lo sagrado, sin spoilear demasiado, en distintos lugares. Un lugar, que esto no es spoileo, es en la escritura. La escritura como salvación, la escritura como refugio. Por eso la importancia de las palabras también, ¿no? Porque aparte es, bueno, el lenguaje es el límite, esto lo decía Wittgenstein, el límite de nuestro mundo, o sea, cuanto más amplio tenés el lenguaje, cuanto más lees, más se amplía tu universo. Y también en Cadáver Exquisito, en Las Indignas también, pero en Cadáver Exquisito las palabras son como un personaje más, ¿no? Porque aparte el narrador, que es un narrador en tercera focalizado en Marcos, que nunca lo nombra Marcos y ahí hay otro silencio más, se la pasa diciendo, describiendo cómo hablan los otros personajes. A mí me interesa más la descripción de cómo habla un personaje que la típica descripción bestseller. Tenía los ojos negros y el pelo castaño oscuro y era hermosa, porque las mujeres son todas hermosas o no son hermosas o hermosas, bla, 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 ¿no? Me interesa más eso, como por ahí describir un personaje con un detalle llamativo que con toda la descripción física, que no me dice nada en un punto, si está mal hecho, ¿no? Entonces eso, la importancia de lo que decimos, cómo lo decimos, lo que ocultamos, porque esto, viste, las palabras que también encubren, todos los eufemismos, bueno, todo eso me interesa trabajar, porque aparte cuando construís otro paradigma ¿no? O aparece otro paradigma, el lenguaje también va cambiando. Entonces es súper importante. Y en el caso de Las Indignas, ¿por qué la elección de que sean anotaciones en un diario? A veces hay cuestiones que no son tan, para mí, racionales. Yo soy más una escritora, como le dicen, que ahora me enteré, no sabía ni que existía eso, de brújula, no de mapa. O sea, voy como investigando y pensando, y quizás ese sería mi mapa mental, si querés, pero hay cuestiones en las que me lanzo, ¿no? Y veo qué pasa. Y surgió esta voz, lo mismo me pasó con Cadáver Exquisito, o sea, surgió ese narrador focalizado en Marcos, no sé dónde surgió. A veces puedo encontrar de dónde surgió y a veces no. Por ejemplo, me pasó que ya Las Indignas estaba publicado y todo, y este año dimos en un taller el cuento El mundo de arriba y el mundo de abajo de Mónica Ojeda. Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana contemporánea que recomiendo mucho. Este cuento está en el libro Las Voladoras. Y yo ese cuento lo trabajé en taller, lo dimos en taller, lo leí un montón de veces. Y después no lo leí más. Y escribí Las Indignas, se publicó y ahora lo leímos este año de nuevo. Era como, wow, mirá todo lo que me influyó este cuento. O sea, pero no lo tenía consciente, ¿no? También me pasó que con Las Indignas, la primera página, no estamos spoileando, ella la protagonista le mete cucarachas en la almohada a una. Y una lectora, Eugenia Sicabo, que es una gran lectora, me dijo, esto es el almohadón de plumas de Quiroga. Y yo era como, bueno, sí, claramente, pero no lo pensé, no es que dije, ay, el almohadón de plumas, vamos a poner... Es una búsqueda de decir... No, a veces es como, bueno, es todo el inconsciente que vas como, que está ahí, todo lo que leíste, y a veces sabes precisamente dónde lo sacaste y a veces no.
hoy lo escuchaba hoy a Lamberti hablando de King, a Luciano Lamberti, escritor argentino, que decía algo que también le había afanado a King a mano armada, no sé qué cosa. Bueno, sí, todos tomamos de todos en un punto, ¿no? A veces lo haces consciente y a veces inconsciente. Pero bueno, ¿por qué el diario? Bueno, digamos, porque surgió, pero ¿por qué lo seguí? Porque podría haber surgido y haber dicho, bueno, no, esto por acá no. Porque me parece que me parece un desafío el tipo de narradora, ¿no? Que es una narradora que está escribiendo. Entonces lo que tiene los narradores que escriben es que no podés escribir, oh, me están clavando un cuchillo en este momento, ¿no? Como tenés que ver bien cómo hacer para contar lo que ya pasó y que sea, justamente hablando de la verosimilitud, que sea verosímil que ya esté escribiendo las cosas que le pasaron y que lo pueda hacer porque escribe de manera clandestina, a veces no tiene tinta, bueno, todo eso, Interrupciones. ¿no? Las interrupciones. Eso también me pareció. Que bueno, eso es una de las cosas que veía justamente en la traducción al inglés, que le decía a Sara Moses, le decía a Sara, acá esto en el original, esta palabra está interrumpida y en inglés no. Y ella me decía, bueno, porque los lectores, y es como, no me importa, o sea... Claro, es esencial. Digamos, que se interrumpa. Pero también, por ejemplo, Magalí, mi editora, me decía, en algún momento estaría bueno que la protagonista aclare que tiene que interrumpir. Yo era como, no, porque vos cuando estás escribiendo un diario, lo escribís y no estás aclarando cosas. Y ella decía, que lo aclare, porque vas a ver que va a haber lectores que no lo van a entender. Y eso fue toda una discusión de mucho tiempo, porque era como, yo me negaba. Porque también es como, tenés que respetar tu visión, ¿no? Y después dije, bueno, está bien, lo aclara en un solo lugar. Como a veces me interrumpen, como dentro de la trama estaba bien que lo aclarara, porque bueno, la habían interrumpido, yo qué sé. Dicho y hecho, hubo ya como 15 lectores que me escribieron, tengo la edición que está mal porque tiene palabras que no están completas, palabras que están tachadas, y es como, no, sí, hubo un montón que me escribieron. Una de hecho se quejó en Cúspides. No. Me dijo, todos los libros estaban mal, es como, no, por favor, léelo. Que eso también, ¿no? Como tenés al escritor vivo, entonces le escribís para... Claro. No sé, el libro primero. Pero bueno, eso me interesaba también, trabajar con el dibujo, ¿no? Que hay lectores que lo van a ver y otros que no. Nunca me voy a olvidar cuando vimos en los talleres el cuento de Cortázar, Autopista del Sur, que habla como de un atasco de autos que dura, no sé, semanas, un montón, y se empiezan a armar grupos, ¿no? Es genial ese cuento, pero es genial el dibujo también del texto, porque todo el primer párrafo es como un atasco. No tiene un fucking punto y el párrafo. Entonces, eso es también la genialidad de decir, bueno, genialidad de Cortázar, uno trata de seguir los pasos, de decir, bueno, yo también quiero que en el texto esté el dibujo. Por ejemplo, hay una palabra, Circe, es la palabra que está toda a lo largo del renglón. Y eso para mí tiene que ver con el dibujo de el dolor es tan grande que no entra la palabra, no entra. Bueno, y así varias cosas que trabajé. Y ahora me surge la pregunta, la duda, porque no es lo mismo quizás la disposición en una hoja en un determinado cuaderno que en otro, que en la computadora, que en la edición final de la novela. ¿Eso tuvo algún efecto una vez que tuviste el libro físico? Bueno, yo escribo en general en computadora. Entonces, una de las cosas que sí hablamos es si ella, y acá también el tema de la verosimilitud, como son entradas sin fecha, una de las preguntas que me hacía mi editora es,
¿hacemos por cada entrada una página o hacemos todo seguido y lo separamos con...? Y yo era como, no, hay que hacerlo todo seguido porque ella no tiene papel disponible indefinidamente y ella se guarda los papeles, Claro. los esconde y no puede tener un libro de 300 Es páginas. lo que puede, en el Claro, apuro, en la cada clandestinidad. entradita con una página diferente, ¿entendés? Pero bueno, eso que parece por ahí una pavada, no lo es, porque yo como lectora leo un libro así y digo, pero pará, ¿esta señora de dónde saca todo el papel? ¿Y cómo se lo esconde? Me empiezo a preguntar, porque aparte yo soy tremenda, o sea, mis amigos no me quieren regalar libros por eso, porque soy muy exigente, pero bueno, trabajo con los libros, o sea, me la paso leyendo y pensando y realmente me parece como que me traicionan si hay detalles muy grosos que o sea, puedo dejar pasar cosas porque, digamos, a todos nos pasa. Pero cuando hay cosas muy grosas es como, dale, no, me estás... O sea, dale, laburá. ¿Entendés? Pensá, laburá. Entonces, bueno, eso también, ¿viste? Pero encima en las traducciones de idiomas que quizás no son tan cercanos también llega un punto que se te escapa. Bueno, sí, yo qué sé, con Cadáver Exquisito, olvídate que, no sé, chino, yo qué sé. Claro, ahí ya... Sí, o sea, chino, finés. O sea, se tradujo a 31 idiomas, yo qué sé. Tremendo. ¿Entendés? Pero bueno, mientras lo pueda controlar, entre comillas, como puedo hacer con inglés, y bueno, ¿viste? Lo voy a intentar mínimamente. Porque estos son detalles muy pequeños, pero todo está hecho de detalles. Y no sé, por ejemplo, en Cadáver Exquisito hubo traducciones, que no voy a decir cuáles fueron, que me sacaron los epígrafes. ¿Ya? Fue como, y no me avisaron, y fue como escándalo, porque en los epígrafes yo te estoy anunciando un montón de cosas Fundamentales. fundamentales, porque está todo pensado milimétricamente. Y aparte, si me lo querés sacar, decime, lo discutimos, te lo voy a discutir a morir, pero decímelo. Entonces, por eso es como que yo voy tejiendo el texto. O sea, y por eso a la hora de corregir cuando el texto ya está, o sea, nunca está terminado, siempre lo puedes corregir eternamente, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, el texto ya se publicó, que me pasa con algunos cuentos, y por ahí lo tengo que volver a corregir, es muy difícil porque si cambia una palabra es como que tambalea todo el cuento. ¿Sentís que estamos yendo cada vez más a un canibalismo fomentado, si se quiere, por ejemplo, económico, político, No estamos yendo, ya estamos recontra metidos hasta acá. de exaltar individualidad, sobrevivir a costas del otro? Sí, re. A ver, está lleno de gente que ayuda a otras personas todo el tiempo, todos los días, o sea, eso no hay que olvidarse de eso porque pareciera que vivimos en un mundo solamente de violencias y que sí las hay, pero también está lleno de gente muy solidaria pero bueno, en el plano global, sí, lo que prima es destruir todo, digamos, destruir la naturaleza, a los animales no humanos, que los tenemos como cosas para usar, comer, no sé. Y a las personas también, a muchas personas que, como te decía, o sea, la trata de personas, el trabajo esclavo, la prostitución infantil, ¿no? Y en el día a día el maltrato. Porque una de las cosas que yo digo mucho en las escuelas, cuando voy a hablar, es que lo que nos enseña el capitalismo es a naturalizar la crueldad. Entonces vos considerás al otro como una amenaza o como alguien para, o sea, hacerle bullying, violarlo, matarlo, porque total no es un hermano, hermana, hermane, no, digamos, no estás conectado con esa persona. Es una amenaza.
¿no? Es lo que trabajan las películas sobre los zombies, ¿no? La masa como una amenaza que te va a comer, ¿no? No como alguien par, ¿no? Y es como el anonimato de las ciudades, etc. Y un poco eso es lo que nos van inculcando. Y decís que puede quizás hasta tener más eco en esto que decíamos del lenguaje, hasta quizás en lo que es redes sociales, con ciertos Sí, mensajes que en redes sociales tienen. ni hablar. En redes sociales ni hablar, es como que lo ves. Permanentemente no hay un diálogo en redes sociales en general. Lo que hay es, yo quiero tener razón, hay mucho ego, yo quiero tener razón y entonces discuto, hay mucha fake news, mucho comentario que surge del odio, ¿no? Del odio y de la miseria y no de realmente un intercambio que enriquezca. Sí, permanentemente. Yo por algo restringí los comentarios porque es como, guau, qué fiaca. No sé quién sos, cuál es tu problema. O sea, anda al psicólogo, no sé, no tengo ganas todo bien, pero no me conoces, ¿no? Y hay gente que específicamente va como a eso. Mirá, bueno, la serie que hablábamos fuera del aire, What We Do in the Shadows, que lo que hacemos en la oscuridad, sería la traducción. Uno de los vampiros es una serie de vampiros, uno de los vampiros es un vampiro energético. Entonces es como un oficinista yankee con anteojitos, traje gris. Y el tipo se te sienta y te habla y te dormís y te robó toda la energía. Entonces había un capítulo durante la pandemia. Entonces el tipo no podía ir a la oficina a robarle la energía. Entonces, ¿qué hacía? Se metía en las redes a discutir con todo el mundo y a dejarle, sobre todo a las feministas, le dejaban mensajes tremendos. Y decía, porque la serie es como un documental, ¿no? Que los están filmando y ellos les hablan a la cámara, los vampiros. Y le decía a la cámara, bueno, no me llega la energía tan pura, pero algo... Y yo pienso, es eso, no me tengo que enganchar con el vampiro que está al otro lado, porque yo qué sé, ¿entendés? No sé, fíjate, o sea, lo mejor que podés hacer es ignorar a la persona, porque se queda con su propia toxicidad. ¿Y crees que toda esta situación también propicia como un cierto auge de toda esta literatura de lo siniestro, lo oscuro, del terror, de lo distópico? Sí, no tengo muy en claro con el tema de las redes, pero sí lo que tengo en claro es que muchas autoras, sobre todo, sí, autoras de Latinoamérica están teniendo mucho éxito. Bueno, ya Mariana Enrique, Santa Joelin, bueno, Mónica Ojeda, que la nombré, María Fernanda Ampuero, Pilar Quintana, Fernanda Melchor, Giovanna Rivero, Lina Meruani, bueno, todas de distintos países, ¿no? Colombia, Chile, México, Ecuador, etc. Están escribiendo cosas que, bueno, uno podría pensarlas como del género oscuro, bueno, oscuras, porque somos mujeres latinoamericanas, o sea, ¿no? Porque por más privilegios que tengamos, hay un montón de mujeres que no los tienen, las siguen matando, las siguen violando, y está como el terror permanente. Yo ahora estoy leyendo un ensayo que se llama Ciudad Feminista, de Leslie Kern, que es una canadiense, que ella justamente te habla de cómo las ciudades están pensadas para los varones, porque claramente cuando durante siglos las mujeres tenían que quedarse encerradas cuidando a los niños y no podían, digamos, no tenían la vida que tenían los varones en la ciudad. Y una de las cosas que más trabaja en ese ensayo es cómo las mujeres nos tenemos que cuidar cuando salimos a la calle. No solamente de que nos roben, como le puede pasar a cualquier persona, sino que nos violen y de que nos maten. Cosa que los varones no tienen ese miedo cuando salen a la calle. Pueden tener miedo de que los roben, pero no que los vayan a violar. Entonces, bueno, toda esta cuestión latente, además de que vivimos en países que son desbordados, ¿no? Donde, bueno, Argentina
como mi país, dame 2 minutos de paz. O sea, todos los días. Hay de todo. Te voy a dar una noticia ahora con Alberto Fernández, con Fabiola, o sea, como, por favor. Vivimos en países así, en constante crisis. Entonces eso, sumado a toda la opresión que vivimos las mujeres y el hecho concreto de que, bueno, lo que pasó hace unos meses atrás con la chica esta, creo que de Córdoba, que un compañero de la facultad la quemó en el auto, o sea, le pegó, la desmayó y incendió el auto, o sea, digo, entonces me parece que pasa también por ahí, además de que, bueno, tanto más Mariana que Samantha, pero con todo el tema de la historia de nuestro país, ¿no? De la dictadura militar y todo eso que, bueno, obviamente sigue resonando. Bueno, no sé, no vivimos en países donde la gente se aburre. Para nada. Para nada, o sea, es como constante, estás alterado todo el tiempo. Y Cadáver Exquisito se da en escuelas. Muchas escuelas. ¿Y cómo viste esa recepción? Increíble, nunca lo hubiese pensado jamás. Y bueno, por eso trato de ir a hablar a todas las escuelas a las que puedo hablar. De hecho, este miércoles voy a hablar a otra escuela más, ya, porque voy llevando un registro en un Excel, porque si no me olvido. Ya hablé en 94 escuelas. Pero no solo de Argentina, también se da, he hablado con escuelas de Colombia, de Brasil, porque fui a Brasil y hablé en una escuela, eran como 500 alumnos, una barbaridad, está toda la escuela ahí, que hablaban español, y hablé ahí también, no sé, en escuelas en España. En Colombia los mismos alumnos armaron el encuentro. Yo de repente le pregunto, hicimos un Zoom, y le pregunto al profesor, che, pero ¿y vos? Y me dice, no, ellos armaron todo, yo estoy acá nada más. No, bueno. Sí, se dan muchas escuelas. ¿Cómo es la recepción o qué te dicen? En general lo que pasa es que en muchas escuelas profesores y profesoras me dicen que hay por ahí alumnos que no leen nada y que no pueden creer que Cadáver Exquisito lo leen antes de tiempo. O sea, por ahí la profesora da un mes para leerlo y lo terminan antes. Y eso para ellos es como alucinante, no lo pueden creer. Y han hecho de todo. En una escuela, no me acuerdo en qué país me etiquetaron, que habían hecho como una feria de Cadáver Exquisito. Entonces tenían hasta los carniceros. Sí. He ido a escuelas donde, bueno, me recibieron con, como, no sé, habían hecho dedos, no sé con qué material, o ojos. En otra escuela me recibieron como caracterizados con los personajes, como los personajes de la novela. Que yo de repente me acuerdo que entré, esa escuela estaba lloviendo, era como un lío. Bueno, viste cuando es un día que es todo un lío, llego a la escuela, todo, y de repente me encuentro con una profesora demasiado joven, yo pensé en ese momento, con un guardapolvo que me hablaba raro y como caminaba raro. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta profesora? No sé. Y de repente era el personaje era Valka, que es Renga. Y claro, estaba caracterizada como Valka y caí después. Bueno, y en una escuela, porque voy a hablar a escuelas de todo tipo, ¿no? En una escuela muy humilde, sin recursos, que también eso me alucina, que el profe en esa escuela me contaba que muchos alumnos trabajan todo el día, que, viste, que tienen situaciones en las casas muy difíciles, entonces leen el libro en la escuela, porque no pueden ir a casa a leer, hola, me siento a tomar y bueno, ahí un flaco me cantó un trap, por ejemplo, que había escrito sobre Cadáver Exquisito. En otra escuela que fui, habían hecho unos trabajos increíbles, porque es San George, creo que es una escuela así muy top, pero los pibes y las pibas
una cabeza increíble, que era como, me nombraban a no sé cuántos filósofos y yo era como, no sé, ¿quién me estás hablando? Sí, ¿quién carajo me estás hablando? Pero buenísimo, ¿no? Como, no, porque vos relacionarías con la filosofía, no sé. Sí. Pero bueno, por ejemplo, esa profe me contó que un alumno tenía problemas de atención súper serios y que el padre le mandó un mail emocionado porque había logrado leer todo Cadáver Exquisito y no lo había hecho con otros libros por este tema. Entonces, no sé, por todo esto que pasa yo intento, digamos, conectarme con todas las escuelas, Zooms, club de lectura, ahora, pero recién ahora, estamos hablando del 2018 esta parte, me he ido a hablar a escuelas rurales. O sea, 8 horas de viaje en bondi, quedarme en la casa de una profesora que ni idea, podía ser una asesina serial tranquilamente, y yo era como, hola, vengo con mi bolsito, y hablar con una escuela, o sea, Vacas, escuela, 15 alumnos. Increíble. O sea, lo he hecho eso trabajando en relación de dependencia, en oficina. O sea, yendo por ahí un jueves a la noche, me pedía el viernes, ¿no? Y me volvía el sábado. Pero bueno, recién ahora estoy como limitando un poco el tema de los clubes de lectura y todo, porque si no es como no escribo lo próximo. Las escuelas son mi prioridad, entonces trato de ir, a pesar de que ahora empiezo nuevo con los viajes, entonces es más difícil, pero con el resto estoy limitando un poco, porque bueno, si no es como, no sé, tenés que equilibrar. Bueno, pero hay algo próximo. ¿Oh? Bueno, estoy en este periodo de investigación. Pero sí, tengo de hecho 2 ideas. Uno que había empezado a investigar que requería releer toda la Divina Comedia y estudiarla. Que esa la dejé un costado porque se me ocurrió otra que, bueno, no sé, veremos. Vos dictaste, vos participás de talleres literarios. ¿Cómo es tu experiencia en ese ámbito? Bueno, a ver, me pongo así porque tengo las manos heladas, o sea, para la gente que esté mirando dice que hace con las manos. Yo fui al taller, como te contaba, de Liliana Díaz Mindurrí cuando tenía 19 años, o sea, ahora tengo 50. Y fui muchos años y cortaba y por ahí volvía, también en ese momento empecé a estudiar en la facultad, entonces había por ahí momentos donde no podía. Y mi experiencia fue súper positiva porque Liliana, porque también es eso, es encontrar a la tallerista, el tallerista que sea generoso. Liliana es una persona muy generosa, que además es muy talentosa, es una de las personas que, no sé, tiene una cabeza que yo nunca vi, que la Divina Comedia, o sea, dio un curso de la Divina Comedia que yo hice con ella, fue la primera vez que la leí y ahora la estaba releyendo, y vos decís, ¿cómo sabe todo esto esta señora? Y la Divina Comedia, todos los clásicos los tiene así atados, y tiene una cabeza impresionante y es una gran escritora que, bueno, ganó el Planeta en su momento ella, con Pequeña Música Nocturna, y después las cosas del mundo editorial, el mundo que no sabes, porque hay escritores que quedan de lado y no forman parte, ¿no?, del mainstream, pero es una gran escritora y bueno, y sobre todo esto, es una persona sumamente generosa que aparte a mí todo el tiempo me exigía cosas, ¿no? Como, si para la semana que viene no escribís un cuento, te vas del taller. Y yo era, bueno, está bien. Y entonces fue muy positivo. Por supuesto, en los talleres te encontrás con gente que está re loca, me incluyo. Tenés personajes que son increíbles. También está mucho el tema del ego, que eso es algo que cada tallerista tiene que aprender a manejar. Pero bueno, eso fue una experiencia increíble. Yo me formé y me sigo formando como escritora gracias a Liliana.
que aparte está en todos mis libros, están los agradecimientos, en las dedicaciones, se los dedico, o sea, está siempre ahí Lili. Y después, dando taller, yo siempre tenía la teoría, y la sigo sosteniendo, que por más que vos escribas, no implica que puedas dar taller. Porque hay escritores que son grandes escritores y que por ahí no saben transmitir las herramientas de escritura, porque lo tienen de manera más intuitiva. Entonces, aprender a transmitirlo, bueno, hay que ponerse a pensar por qué, o a estudiar, o no, a leer. Entonces, durante mucho tiempo yo no dicté talleres, hasta que, bueno, empecé a dictar talleres con Agustina Caride, con la que dicté durante un tiempo, que ella sí había dado talleres. Entonces, con ella pude, como bueno, bajar toda esta información que yo había aprendido a lo largo de tantos años con Lili, y poder transmitirla. Y bueno, y ahora no estoy doy talleres como eventuales, cada tanto. A mí siempre me gustaba dar taller con otra persona. Di este año con Pamela Tarliciprina, que es una amiga, es poeta, es una gran escritora. Y damos por ahí también talleres de lectura y escritura, porque me parece que una herramienta fundamental para escritores y escritoras es, bueno, aprender a leer activamente, entender esto que yo contaba, ¿no? De los emblemas del texto, el ritmo, la verosimilitud, la diferencia entre narrar y contar, o sea, mostrar con imágenes, un montón de cuestiones que, bueno, las dimos en un taller hace poco para Filbo, de tomar 3 cuentos de autoras contemporáneas. Analizamos Matar a un perro de Samantha Schweblin, Buitre, uno de Giovanna Rivero, que es una escritora boliviana, que ahora no me acuerdo el nombre del cuento, algo con el buitre, y de Un mundo arriba, un mundo abajo, de Mónica Ojeda. Entonces, a partir de la lectura de esos 3 cuentos y en análisis de esos 3 cuentos, dimos consignas de escritura. Y lo que nos decían después las personas que asistieron es cómo los corrió el lugar, ¿no? De este lugar en el que a veces te sentís cómodo escribiendo, porque les damos consignas concretas, como, bueno, te damos 4 consignas, pero no te puedes salir de acá, no me presentes porque me ha pasado, tipo tu novela de 150 páginas como ejercicio, porque es como, no va a suceder. Entonces, como sacarlos del lugar de confort, y bueno, y esto, ¿no? Y las herramientas que tomaron de esos cuentos, que obviamente las trabajamos, las hablamos. Entonces, para mí, si bien el talento nos enseña, porque tenés gente que no hizo un taller en su vida y es increíble cómo escribe, sí podés dar algunas herramientas. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuán esencial o importante es para vos en la formación de un escritor el taller o participar de esos espacios? Para mí es importante, porque yo tuve esa experiencia, pero de nuevo, si te cruzas con alguien que no es generoso, o tenés talleristas que todos escriben igual que el tallerista, ¿no? Como depende con quién te cruces, está bueno adquirir estas herramientas, porque para mí el tema fundamental con la literatura es que hay mucha gente que confunde que ser letrado, o sea, haber recibido una educación y saber escribir es lo mismo que hacer literatura. Y no es lo mismo. No es lo mismo contar una anécdota que te pasó y crees que, porque la típica también es recibir mensajes, me pasó esto que fue increíble y yo creo que va a ser un bestseller, y es como, bueno, no. No es lo mismo algo que te pasó, que por ahí fue increíble, que llevar eso y convertirlo en literatura. Entonces, para eso requerís esto del punto de vista del narrador, de la atmósfera, del clima, del ritmo, de un montón de detalles y cuestiones que hacen esto, que el texto funcione o no funcione. Entonces, a veces pasa también en los talleres que hay gente que claro, que entiende lo que implica escribir. Y no se lo bancan, pues como, pará,
Porque si vos querés ser artista, por ejemplo, pensemos en un escultor, tenés que estudiar toda la vida y tenés que practicar, digamos, esculpir todos los días para lograr, no sé, algo que esté bueno. El tema con la escritura es que la gente piensa que no. Y en realidad sí, vos tenés que todos los días, es un oficio y todos los días tenés que, es como el instrumento, ¿no? El músico está todos los días practicando. Es lo mismo. Entonces, bueno, es también que entiendan eso. Es corregir, si te aburre corregir tu texto, tiralo. Claro. Porque, o sea, listo, está hablando de que tu texto no funciona. No, me embola corregir. Bueno, no escribas, porque digo, es parte del mismo proceso. Y bueno, y también lo que le decimos mucho es trabajar con el ego, ¿no? ¿Cambio de baterías? Bueno, Ah, pues no tenés. ¿Qué se está acabando? Hablamos un montón. ¿tienes alguna pregunta? Comentaste acerca del éxito de Cadáver Exquisito, sobre todo, no solo el éxito, sino, mejor dicho, el efecto que tuvo en el público, en el lector. ¿Por qué crees que tuvo ese efecto y por qué crees que un chico con TDA puede leerlo y que tuvo tanto poder, sobre todo en los jóvenes, en la lectura joven? ¿Se contesto? Sí. Bueno, creo que eso lo resumió muy bien mi editora en ese momento, Julieta Oberman, editora de Penguin Random House de Alfaguara, que me dijo, es un libro que quema. Es un libro que vos lo empezás a leer, puedes sentir, y voy a describir las cosas que me contaron algunos lectores, náuseas, pesadillas, una señora que lo devolvió diciendo, este libro me hace mal, la librería, una lectora que se desmayó, bueno, de todo, pero en general los lectores sienten todo eso. Una me dijo que sentía el gusto de la sangre en la boca, lo terminan de leer porque hay algo, no sé, de la ansiedad de querer saber cómo sigue la historia, y acá está el tema de que quema, lo quieren comentar con alguien. Entonces lo regalan, lo prestan. Me pasó en una feria, la feria de Seiza, que vino una familia y todos habían leído el libro porque el hijo más chico lo había leído en la escuela, se lo dio al hermano más grande, el hermano más grande al padre, el padre a la madre, todos leyeron el libro y todos lo comentaron en la era de las plataformas digitales, o sea, es como inédito. Pero bueno, pasa eso que lo leen no lectores, digamos, gente que por ahí no tiene el hábito de lectura, y como es un libro que está escrito en un lenguaje tan sencillo, adrede, ¿no? Porque las endimas tienen un lenguaje un poco más complejo, como que lo leen muy rápido y se enganchan también con el morbo, y bueno, cuando llegan al final, bueno, necesitan comentar con alguien al final, como que no lo pueden creer y necesitan hablarlo. Entonces el libro creo que funciona por el boca a boca, por eso, por esta cuestión de, por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos, el libro ya ha vendido casi 500.000 ejemplares. Que para hacer un libro de una latinoamericana desconocida, bueno, en Estados Unidos casi no traducen libros. No sé si ustedes sabían eso. Casi no traducen libros. El porcentaje de libros traducidos, incluyendo a los clásicos, es de un 4%, nada más. Pues entrar al mercado estadounidense ya es un montón. Y además que se venda tu libro así, no existe. Y yo creo que pasó eso por TikTok, porque se empezó a hacer viral, y no sé si a poner de moda sería la palabra, pero grabar videos hablando de lo que te causaba el libro, del final, de lo que, digamos,
Entonces, bueno, me abrí TikTok, que no lo uso nunca, odio TikTok, perdón a teens que tienen TikTok, pero es como, abro y me empiezan como videos estridentes y soy muy señora, como no. Pero me abrí TikTok por eso, porque me decían, pero hablan de tu libro en TikTok todo el tiempo, era como, bueno, a ver. Bueno, sí, gracias a TikTok, así que se le debería agradecer a TikTok y sí, creo que tiene que ver con eso, con esto de si no sos lector. También me pasó, por ejemplo, que hablé con una escuela para adultos y una chica, esto fue por Zoom, una chica estaba con una alumna, con su hija chiquita ahí, porque bueno, son escuelas nocturnas, van a laburar todo el día, después van a la escuela que se quieren recibir. Y ella me dijo, es el primer libro que leo en mi vida entero. Y eso fue como, no sé si tenía que llegar a algún lugar, pero llegué a algún lugar con eso, como emoción total. Por eso me parece tan importante hablar con escuelas, ¿no? Bueno, eso creo que tiene que ver con que se enganchan y además hay una cuestión técnica, que era lo que yo les decía, de trabajar con los recursos del cuento clásico, que es no solo la economía de recursos, es decir, mucho con poco, sino además como cada capítulo tiene la cadencia de un cuento, como que parece que termina, que cierra, pero no. Entonces creo que eso hace que el lector quiera seguir leyendo. Creo que dijiste fuera de cámara, me parece que fue, que comentaste que por ejemplo en Estados Unidos se vendía el Cadáver Exquisito como género del terror. Sí. Yo en la Feria del Libro de este año vi Cadáver Exquisito en varios stands en thriller terror. ¿Por qué crees que temáticas que quizás no están catalogadas como algo terrorífico, sino que son, a mi opinión, más sociales, como patriarcado, capitalismo, la venta de carne, pero a nivel más metafórico? ¿Por qué crees que todos esos temas, o bueno, mismo la religión, Dios, como en Las Indignas, generan justamente, ¿no?, que se lo catalogue como algo terrorífico? Es una gran pregunta. Acá, por lo menos en Argentina, primero Cadáver Exquisito fue catalogado como distopía, por ende ciencia ficción. Y las primeras mesas en las que me invitaron a hablar tenían que ver con eso, con lo distópico, la ciencia ficción, etc. Después, cuando en Estados Unidos lo catalogaron como terror, acá lo empezaron algunos a catalogar como terror. Y bueno, y es esta cuestión de los géneros que yo les decía, que para mí en realidad todo es literatura y no me interesa el género mucho, pero entiendo que existan y entiendo, etc. Pero en el caso del terror creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer literal lo que ya está simbólico y con hacer literal lo que, en el caso de Cadáver Exquisito, lo que sucede cada tanto, que encuentran a un caníbal perdido en la ciudad, viste que, no sé, en Rusia una señora tenía en la heladera pedazos de cuerpos, tenés un montón de caníbales dispersos en el mundo, digamos. Bueno, imperios caníbales como el azteca, ¿no?, que tenían las guerras floridas y raptaban a los guerreros y les sacaban el corazón, pero también hubo rituales caníbales en Europa, porque los europeos parecían todos civilizados, pero también, que esto lo leí en el ensayo que me sirvió mucho para Las Indignas, Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que es un gran ensayo que analiza por qué a lo largo de los siglos quemaron a un montón de mujeres acusándolas de brujas. Y bueno, y ella habla de esto, de que en Europa tenían... los médicos le decían a los epilépticos que tenían que tomar sangre de criminales violentos, aparte porque violentos, ¿no? Y también que tenían que tomar agua de momia, o sea, los cadáveres los ponían en agua y se tomaban ese. O sea, eso lo hacían los epilépticos. Entonces, digamos, el canibalismo es uno de los grandes tabúes de la humanidad. Entonces por eso también las películas de zombies, ¿no? Porque no querés que te coma el cerebro tu mejor amigo.
¿no? Está como ese terror, ese morbo, pero también al mismo tiempo esa atracción, ¿no? Porque ¿cómo sería si, cuál es el gusto de la carne humana? ¿Qué pasaría si me como a otro? Y también entendés, después de leer a Levi-Strauss, por ejemplo, que es toda una cuestión social, porque hubo tribus, no sé si seguirán existiendo, que consideraban que comer un humano era mucho más prestigioso y tenía mucha más importancia que comer un animal no humano, digamos. Entonces también entender eso como, ¿por qué creemos que es algo que yo trabajo en todos mis libros? ¿Por qué creemos en las cosas que creemos? ¿Por qué creemos que comer carne de vaca está bien, ¿no? Y bueno, comemos el asado el domingo con los amigos, está todo cool, pero comer carne humana ¿no? Que no digo que haya que... Porque hubo una señora que me acusó de caníbal por Facebook, que encima Facebook, vamos, señora, ya no se usa más. Me mandó un mensaje diciéndome caníbal, es como, soy vegetariana, señora, o sea, no como ningún tipo de carne. Increíble. Pero digo, ¿por qué creemos en las cosas que creemos? Eso, ¿por qué? Bueno, con las indígenas, ¿por qué hay mucha gente que cree en el Dios católico? ¿No? Que bueno, a mí el Dios católico que me enseñaron en el colegio de monjas al que fui es un Dios vengativo, ¿no? Que está todo el tiempo mirándote, represor, cero amor, ¿no? Muy alejado del amor. Entonces, ¿por qué durante tanto tiempo creí en ese Dios? Y así. Muchas gracias, Agustín. No era.